Buen día, chicos. ¿Me escuchan bien? Buen día, profe, sí, sí. Buen Se día, escucha bien. profe. Un gusto verlos. Esperamos que vayan entrando. Hola, profe, buen día. Hola, ¿cómo estás, Augusto, no? ¿Todo bien? Eli, ¿qué? Los voy haciendo pasar a medida que se van presentando. Bueno. Bueno. Ahí vamos. Bueno, creo 2 minutitos más y empezamos. Bueno,
Novedades. Estaba buscando la lista de ustedes. No. Bueno, de nuevo, buen día y empezamos. Esta semana vamos a tener el primer trabajo práctico. Por lo tanto, como yo les anticipé, el viernes, hoy cierro este tema, el viernes vamos a tener clase a las, mañana jueves a las 11:30. ¿Estamos? La clase de mañana va a ser todo lo que de consulta, va a ser una parte oral, en donde ustedes anticipen sus lecturas. Mañana tienen que tener todo leído ya. Entonces ahí les planteo el tema, las condiciones de entrega, las fechas, etcétera, del trabajo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno. Hola, Federico, ahí te tengo en pantalla. Bueno, vamos con esto. ¿Alguna pregunta previa antes de empezar? Estaba leyendo, bueno, quise hacer un tipo de resumen. A ver. Yo estaba leyendo y quise hacer un tipo de resumen, pero me tardaba mucho en, bueno, leer la página. ¿Qué sería lo que deberías saber? ¿Se me escucha bien o...? Y te escucho. A ver, O sea, tenía la duda. Augusto, sí. Tenía Eso la estaba duda. buscando. Tenía la A duda de ver, qué es lo que debería saber. A ver, distanciate un poquito del micrófono porque te escucho muy sucio. Ahí. Yo tenía la duda de qué es lo que tenía que bien saber, porque solo tenía que... Los dos modelos en pugna y cómo se desarrollaba la historia. Eso es cómo se desarrollaba la historia fuera de lo que Argentina tendría que saber solamente el contexto, por ejemplo, de que Bueno. Inglaterra estaba teniendo un momento de crecimiento económico por el tema del monopolio y que el España estaba teniendo como un auge, por ejemplo, cosas así. Sí. Vamos por partes. ¿Qué le solicito yo? Uno es lecturas. Eso supongo como una lógica ya está hecho. A eso le agrego otra cosita, comprensiva. 2. Una tercera, problematizar esa historia, es decir, traerla a nuestros días y cómo eso sigue ocurriendo, no sigue ocurriendo, se consolidó un modelo, se consolidó un país, se consolidó una sociedad, sí, no, cómo actúa la tecnología, cómo actúa esto, ¿para qué esto? Un error en tu planteo, Augusto. No es un error. Pensá vos hablaste de la potencia hegemónica de ese tiempo en Inglaterra, totalmente de acuerdo. Pero es anterior a eso. Vos fíjate esto, que antes de la Revolución de Mayo, en 1810, un par de años antes, un par de invasiones inglesas. ¿Sí o no? Claro. ¿Para qué esas invasiones que venían para dejarnos las tarjetas, para invitarnos a hacer turismo? ¿Para qué? Era para ver... Para hacer una colonia. Claro, una nueva colonia. Muy bien. O sea, que estamos en el siglo XIX a principios, pero ya del siglo XVIII habían mediado, la segunda mitad había desarrollado su industria. Estamos muy bien. Cuando vos desarrollás una industria, cuando vos tenés una fábrica, ¿qué
¿qué haces? Necesitas materias primas. Claro. ¿Dónde se consiguen esas materias primas? Muy bien. En los países periféricos de tu influencia, es lo que se llama el Commonwealth. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India, una serie de indias que eran virreinatos, vamos a decir, de Inglaterra, que les proveía eso. ¿A cambio de qué? Que políticamente eran parte del imperio. En todos estos países va a tener la bandera en la esquina superior izquierda o derecha, no lo sé, está la Union Jack, la bandera británica. Es decir, que al día de hoy siguen tributando, siguen pagando impuestos como si fueran ciudadanos británicos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. A cambio de esto, como Freddie Mercury, rezan God Save the Queen. Es decir, que Dios salve a la reina. Es decir, siguen siendo súbditos. Es distinto el caso nuestro. ¿Por qué? Porque la revolución de mayo traía no ideas inglesas, sino ideas francesas. Esas tres patitas en las que se sostiene la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son las que construyen no una monarquía, sino república. ¿Estamos? Y Ujú. acá viene el problema. Hoy todos los libertarios hablan alegremente de libertad, pero lo que la Revolución Francesa instala es un nuevo contrato social, basado en estas tres premisas para que la sociedad horizontalmente se conforme. Es decir, que toda la población, no solo saca ya la nobleza. Cuando triunfa la república, la nobleza queda allá lejos, haciendo ruido, pero lejos. Entonces, ¿qué queda? Esa burguesía que tomó el poder con el apoyo de las clases populares, llámense los trabajadores. ¿Estamos? Y esa Claro. burguesía, que originalmente era una clase media, se conforma en una clase hegemónica. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo, Augusto? Claro, es como que alejan a la clase alta y ellos se vuelven a Bien. conformar a la clase alta. Es decir, la clase alta, la nobleza, va con toda su guita a algún paraíso en donde pasa y sigue, pero ya no tiene el poder. Estamos, a los Luises los guillotinaron. Estamos. Ahora bien, esa burguesía que triunfa empieza a olvidarse de esos tres pilares que la llevaron, pero que está en nuestra matriz educativa. Es decir, sea ciudadano estadounidense, sea ciudadano argentino, francés, vos sabés que se basa en esas tres. En la libertad, sobre todo la libertad de elegir a quién te va a gobernar. En las fraternidades, es decir, que muchachos, nos peleamos, pero pese a todo somos hermanos. ¿Ah? Ujú. Libertad. ¿Para qué? Si somos hermanos, somos iguales. Entonces la legislación que ahí se baje debe apuntar a esto. Es decir, traducido a leyes de bolsillo, repartir equitativamente la riqueza. ¿Estamos? Claro. Esto no se da. ¿Por qué? Por una serie de procesos que después de este práctico vamos a empezar a ver. No les quiero dar todo el programa. Muy bien, Augusto, muy bien tus preguntas. Me encantan que se cuestionen esto. A ver, yo no quiero que me cuenten la historia. La historia ya está contada de una, de otra, de otro modo. Cada uno elige el relato. ¿Estamos?
Cada Claro. uno elige el relato. Y es como, hay un articulito lindo que se los quería mandar, es de un físico de la Universidad de Santiago de Compostela, un muchacho argentino, Edelstein, físico teórico, que dice, fíjense las ciencias. Sí, a ver, hago una pregunta, perdón. Hay 8 que están en sala de espera que los admito y que no ingresan. Bueno, los saco de acá, listo. Bueno, perdón. Yo hablo con Augusto y hablo con todos. ¿Estamos? Háganle la crítica a Augusto, háganme la crítica a mí, etc. Bueno, este articulito después, voy a ver si se lo mando, es cortito, dice, bueno, mire, la ciencia se equivoca y se equivoca seguido. ¿Qué hace la ciencia? Porque nosotros trabajamos sobre el error. Muchas veces nos equivocamos, eso es cierto, pero podemos enmendarlo. ¿Por qué? Porque buscamos criterios de verdad. La ciencia siempre busca criterios de verdad. Y esto es importante, por eso le señalo esto, que aún las ciencias duras, como se decían antes, hoy no hay ciencias duras ni blandas, todos necesitamos de datos empíricos, provengan de donde provengan para construir relatos. Bueno, volvamos a esta, y ahí aparecen las tensiones. Y ahí aparecen tensiones. ¿Qué son tensiones? Diferentes miradas, diferentes intereses sobre el planteo de un problema. Ahora bien, ¿qué trae esta república? Como Jean-Jacques Rousseau lo dice, hay un contrato, un nuevo contrato social. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo entre la sociedad y sus dirigentes para ver qué sociedad construimos. Es un acuerdo. Por lo tanto, lo que ha triunfado es un sistema democrático. Y acá está el planteo. Si es un sistema democrático, potestat manatat communitate. El poder emana del pueblo, dice un texto en latín del obispo Miranda o Francisco de Victoria. Fíjense esto. Antes de la Revolución Francesa, el poder emanaba del sol, de la luz. Entonces el sol elegía quién era su representante en la tierra. Por eso hablaba de Roi Soleil, el rey sol, verso. Es decir, que había una fuerza divina que le concedía ese poder. Y los súbditos, no ciudadanos, aceptaban ese saber. Es decir, que estaba imbuido ese rey de fuerza sobrenatural. Cambia la democracia y dice, muchachos, no, el poder emana del pueblo. Y acá, potestad manatat communitate, el poder, la potestad, emana de la comunidad. Con distintas traducciones dice lo mismo, comunidad, sociedad, pueblo, etc. Entonces, ¿y en qué se basa eso? En un contrato, en un acuerdo. Y acá están las partes, viene el problema, no solo acá, en todo el mundo. La historia siempre, siempre está en construcción como una nación. Decía un profe, yo lo sigo mucho, un profe Benedict Anderson, que habrá muerto hace 3, 4 años, un profe inglés, vivía en Nueva Zelanda, se quedó a vivir ahí, y dice
que la construcción de una nación es una obra constante, permanente, nunca cerrada. Ustedes van a volver a abrir viejos debates o van a abrir nuevos debates. Es decir, ustedes también son parte de esta nación, por derecho de sangre, por derecho de suelo, etc. Ahora bien, ¿qué les pido yo? Que no me vuelvan a contar esa historia bien, regular, mal, sino cómo esa libertad, igualdad, fraternidad, está vigente en distintos discursos hoy, en las demandas. ¿Cuándo pasó algo diferente de eso? Bueno, y ahí viene mi hipótesis. Si hubo un momento virtuoso desde mi mirada, mía, de la economía y de la sociedad, lo que sucedió posterior a la Segunda Guerra en el mundo, que es la construcción de un Estado bienestarista. ¿Qué es eso? Y es la igualdad. ¿Qué quiere decir bienestarista? Que procuraba el bienestar de las mayorías de la sociedad. Es decir, traducido, la construcción de una amplia clase media. Siempre quedarán unos bordes más pequeños, tipo muy ricos, y un borde pequeño, tipo muy pobre. Eso es, nunca se llega al 100%, pero mientras haya un equilibrio con mayorías de la población, de la comunidad, de la sociedad, del pueblo, como quieran llamarlo, tenemos una sociedad más igualitaria. Si tenemos una sociedad más igualitaria, ahí vendríamos, más igualitaria quiere decir con demandas satisfechas, que abra el caño, la canilla, y saque agua y la pueda tomar y no tenga que comprarla, como ocurre ahora en cualquiera de sus casas. ¿Por qué? Y acá viene un planteo. Perdón, me paro acá. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. El que no entienda acá, me paro y vuelvo. Federico Agustín, ¿me escuchas bien? Sí, profe. Muy bien. Me hace acordar más chico de mis hijos con esos anteojos porque tiene uno parecido, Agustín. ¿Agustino o Federico? ¿Cómo te dicen? Federico. Bueno, ¿te gusta más a vos? Sí, es mi segundo nombre, Agustín. No, sí, ya sé, pero hay algunos que eligen. A ver, ¿quién levanta la manito? ¿Vos la levantaste, Agustino? ¿Te rozó el No, sí, cursor? ¿Sos vos, no? sí, Augusto, que habló al principio. Ah, bien. O sea, como resumen Ah, entonces, sí, ahora te veo. Sí, 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 Augusto. como resumen de la última parte sería entonces que estamos hablando de los bienestaristas, que son los que procuran el bien de los demás, principalmente clase media. Perdón, párate ahí un poquito. No son benefactores. Bienestarista es una concepción intelectual en que el Estado tiene un rol activo en la economía. Tiene un rol activo en las actividades de la nación. Es decir, incentiva, ¿qué vamos a hacer? Políticas tecnológicas, vení Federico, vení Augusto, vení Fabricio, digo, estoy citando los que tengo en pantalla. Si no cito una chica es porque no la tengo, Imanol, etcétera, no la tengo en pantalla. Venga, necesito que me diseñen este programa para esto, para tener seguimiento y monitoreo constante. ¿Por qué? Porque necesito aplicar una política educativa, una política deportiva, una política económica en determinados sectores. Ese es el rol del Estado. Ese rol
a partir de fines del 70 y de los 80, comienza a ceder los estados, comienzan a entregar los estados que pierden poder, pierden potencia en manos del mercado. ¿Mm? Y acá aparece esto. Y aparecen vaticinios, qué sé yo, mágicos, ¿no? Como siempre ocurre. Digo, lo racional y lo mágico, ¿no? Para decir los dos tipos de conocimiento, ¿no? Uno de ciencia y otro de voluntarioso, creativo, etc. Es decir, ¿quién debe regir una sociedad? Ahora, esto es teoría. Cuando bajamos esto a la realidad, son intereses de carne y hueso y bolsillo que discuten. Entonces, acá debe haber un árbitro, digamos, un La Molina que diga siga, siga, o otro que cobra todo. Es decir, cómo la sociedad, a través de su elección, de su voto, va señalando qué modelo seguir. En ese sentido, ¿por qué les pido que no me cuenten la historia? ¿Por qué esta tensión está presente? Cuando digo está presente, no es, si bien partimos de nuestro país, en el mundo se da, en el mundo. Ya cuando salgamos de este tema e ingresemos ya en las problemáticas específicas, qué sé yo, desigualdad, hay un libro muy lindo, un texto muy lindo de Dubet. Simplemente quiero que en este primer trabajo práctico que nos aproximemos a esto. Son 3 o 4 carillas, puntos, como máximo que pueden escribir. Entonces, bueno, esto lo vamos a hablar mañana. Entonces, ver cómo se construye esta serie. Cuando hablamos ya del contexto de serie, estamos hablando de un contexto ya de ciencia, científico, epistemológico. Cómo estos procesos se van repitiendo y por qué, van marcando una constante. Eso es lo que llamamos series. Estas series nos indican quiénes son los vencedores y quiénes los perdedores de esta pugna, en una dinámica constante. Ahora bien, vuelvo a tu observación, Augusto. Ahora tenía, bueno, como que los benefactores... El estado bienestarista, fíjense esto, no, está muy bien esa cuestión. El estado bienestarista es un estado que surge en la gran crisis del 29 en los Estados Unidos y genera, entre otras cosas, un ascenso de la mafia, la famosa ley seca, el contrabando de whisky, etcétera, etcétera, pues se había prohibido, ¿no? La crisis del 29 es la quiebra de Wall Street, es la quiebra de la bolsa. ¿Qué es la bolsa? El lugar donde todos cotizan, las empresas y ponen precios, etcétera, a sus bonos o acciones. Es decir, si va a ganar plata o va a perder. Entonces, es una crisis que afecta a todo el mundo, como esta pandemia. Ahí quiero que establezcan algún vínculo. No es gratis esto. O como la crisis del 2008, ¿no? Que el mundo todavía no salió. Sí, Augusto. Claro, se podría comparar como... Déjame cerrar esto, es cortito. Dale. Esta crisis la recibe el presidente Roosevelt, ¿no? Y Roosevelt dice, ¿a quién le pregunto? Le pregunta un premio Nobel y le dice, mira, loco, ¿qué te queda? Pone guita en el bolsillo de esta gente para que se mueva la rueda virtuosa, para que tengan para comer. Si tienen para comer,
van a producir comida la fábrica, y si producen comida, bueno, también tiene que vestirse, otra producirá ropa y otra producirá, qué sé yo, máquinas de coser y otra producirá, pero hay que ir esto, transporte. Y cada uno de estos son puestos de transporte y que empiezan a movilizar el Estado. Comienzan a movilizar la rueda virtuosa de la economía, más demanda de trabajo, más demanda de insumos, más electricidad, y a su vez van comprando y van agrandando ese mercado. Eso es la rueda virtuosa. Ahora, ¿qué pasa? Si las eso es el estado bienestarista, es decir, la intervención del Estado para activar una determinada sociedad, ¿no? A través de política. La otra cuestión es que dice, no, muy bien, el jueves negro, sí, sí. La otra dice, no, pero eso nos resta libertad. Entonces es el mercado a partir de la libre empresa la que debe generar. Ahora bien, el Estado, entre sus presupuestos, no está a ganar guita. El Estado es gobernar para asignar políticas, recaudar para asignar a políticas. Entonces, el mercado, quien pone una empresa lo pone para ganar guita. Entonces ahí está el disyuntivo, la disyunción, ¿no? Ese periodo virtuoso ocurrió desde la Segunda Guerra, del fin 45, hasta fines de los 70, 80. Yo diría que la primera experiencia es de 1973 y no es precisamente en el hemisferio norte, es en el hemisferio sur y con un vecino de al lado. Entonces, ¿y cómo llega a esto hasta nuestros días? Fíjense, yo no sé si les interesa o no, en fin, pero mi misión es, aparte de producirle este bagaje, esto, despertar curiosidad en ustedes, es construir ciudadanía en ustedes, porque una de las cuestiones es que un ingeniero no solo debe tener la expertise en su oficio, sino debe tener una mirada holística, debe tener una mirada ampliada y debe ser un ciudadano responsable, un líder, porque lo va a ser líder en su empresa. Entonces, esto es construir ciudadanía. Esas dos... les decía, fíjense esto, ¿no? Lo que pasó en la sociedad norteamericana desde enero, creo que cuando se produce, o antes, fíjense la fragmentación de una sociedad absolutamente hegemónica de la primera potencia mundial. Entonces revela que hay tensiones, que hay tipos que hacen cola para que le den un plato de comida, un IFE, una ayuda social del Estado. Entonces, ¿cuál es el modelo, el paradigma de libertad? Cuando hay muchísima gente en holding, en homeless, viven en la calle. O, no sé si se acuerdan la primera etapa de los que no había, no daban abasto las terapias y la cantidad de muertos se acumulaba en la calle, en camiones frigoríficos, porque ni siquiera había dónde enterrarlo. Estamos hablando de una sociedad que presuntamente debiera ser modelo. Quiero decirles con esto, atenti, que no nos clavemos los cuchillos. Muchas veces nos dice este país de mierda, este quilombo, esto, no podemos ir a la cancha, siempre hay un loco que patea el quilombo el sábado, domingo no termina un partido en Francia. Quiero decirles que los problemas hoy
son globales y pasan en todas las sociedades. En todas las sociedades. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a problemas similares. Y estos problemas son los que quiero plantear. Punto. Disculpa, Augusto, te corté. No, no hay problema, profe. Entonces sería Fui claro, ¿no? Fui claro. Sí, sí. Sí. Entonces, el Estado bienestarista es la inserción del Estado en lo que es la actividad económica para reactivar la Es la sociedad. planificación, Augusto. En la planificación, hay algunos que esa palabra es atroz, planificar algo. Ok. Y bueno, sería buscando una sociedad más igualitaria, donde se cumpla la mayoría de demandas. Sí, sí, eso, más igualitaria, exactamente, porque los problemas emergen de eso. Yo ahí, ustedes tienen, yo voy a trabajar, no lo voy a trabajar mucho, a ver, vamos a trabajar el texto, los dos videos, vamos a trabajar en cuanto a los textos. El de Tayana, El de Rojas. el de Rojas Mix, que asocienlo ustedes al tema de las universidades y al descubrimiento de esto de identidades, ¿no? El de Rojas Mix. Esos tres ejes, universidad, incluye Rojas Mix, y historia, Tayana, y junto, yo no me acuerdo si con Tayana o con Rojas Mix, hay un par de textos cortitos de Silvia Bleiman. Creo que son estos, ¿ve? Un modo de pensar nuestro tiempo que me quedó pegado y viajó, pero me pareció muy interesante esto, ¿no? Es esto un modo de pensar nuestro tiempo, ¿no? Revísenlo y si les sirve, si está pegado eso, úsenlo. Porque eso se llama la subjetividad en riesgo, un modo de pensar nuestro tiempo. Y ahí dice una cosa, me parece interesante, se los leo. Nuestra generación, si no recupera sus raíces, es decir, nuestra generación es un poco más grande que la mía, pero de algo participo en eso, seguirá leyendo los escépticos contemporáneos con la ilusión de resolver el mal que la aqueja. Tendidos entre la utopía y el desencanto, no podemos, sin embargo, atemperar nuestro anhelo de verdad. Hemos sido golpeados por las catástrofes del siglo. Parecería que algunos piensan que se puede justificar todo porque él fue acabando nuestra certeza. Los intelectuales, si no revisamos nuestra historia, ahí va Augusto y Chico, escuchen bien esto. Los intelectuales, yo digo los ciudadanos, si no revisamos nuestra historia quedamos huérfanos. Ni siquiera somos hijos de padres divorciados, como nos ocurrió durante años cuando intentamos guardar ese espíritu al mismo tiempo. Etcétera, etcétera. Pero fíjese, esto de revisar nuestra historia, revisarla críticamente, es la tarea, ¿no? Pensar esto. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Las consignas puntuales las va a dar mañana, profe. Bien. Sí. ¿Profe? Sí, señor, los escucho. Yo a esta hora de la mañana Sí, quería preguntar, en caso de que necesito quisiéramos sacar sentir. información, ¿sí? A ver, Franco. Sí. Ahora, en caso de que quisiéramos sacar información actual para hacer una especie de comparación, o solo para saber y tenerlo en cuenta a la hora de expresarnos, ¿en dónde nos recomendaría sacar información? Muy bueno.
Yo les doy una bibliografía básica, muy básica. Hay muchísima información. Hay una revista que yo siempre leo artículos de ahí, ¿no? Que se llama Anfibia, que es una revista digital de la Universidad de San Martín, que la dirige un profe muy interesante, que es Cristian Alarcón. Ahí les anoto. Hay muchísimos artículos ahí. La revista anfibia.com. Siempre, yo diría que busquen lugares más o menos especializados, ¿no? Con trabajo serio. Esta es una revista seria. Yo recurro a varios, pero en este tema, a ver si hay algún tema. Ah, gracias, a ver quién está pegado, sí, sí. Alejo Lescano, gracias Alejo. Por ejemplo, no digo para estos temas, por ahí pueden encontrar algo. Tampoco puedo darles todo el material. También yo tengo que ubicarme en su edad y en su mirada. Pues si le doy todo directamente acá, dice, ¿qué hago acá? Me voy. La tarea nuestra es orientar sus primeros pasos en la vida universitaria, acompañar esos aprendizajes, acompañar esas miradas que me dan ustedes a mí, que ustedes, sus ojos no son viejos y gastados como los míos, son nuevos, ven cosas que nosotros no vemos. Y muchas veces no aceptamos. Y un día ustedes van a ser viejos y les van a decir lo mismo que yo les estoy diciendo en este momento. Les van a decir a los que los sigan. Es decir, no los quiero matar con información. Sí, hay una observación, no sé si lo hizo Augusto, no sé si lo hizo Federico o vos, Franco. Lo que yo le formulo no es una pregunta que me la responda. Es una guía de lectura, si ustedes quieren. Tensiones en la construcción del Estado-Nación argentino, algo así, debiera ser, o en los pueblos del sur, o en las naciones del sur, en nuestra región, vamos a decirlo así, porque trato de no trabajar con autores exclusivamente argentinos, sino de la región. ¿Por qué? Para que veamos que no es un problema nuestro, sino es un problema de la región. Y si la región no abarca las problemáticas que son comunes, en acuerdos comunes, valga la redundancia, no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque tenemos problemáticas muy parecidas. ¿Se entiende, no? No sé quién lo hizo. Ah, Franco, vos lo hiciste. Entonces va a ser una guía de lectura. Les digo otra cosa y que se los voy a repetir mañana. Mañana quiero que me traigan las preguntas y que ustedes tienen para hacer con esas lecturas, etc. Y acostúmbrense a manejarse con los textos en la mano, no es ningún pecado. O en la pantalla, etc. Sí me interesan dos cosas. Primero, que no me cuenten la nueva historia, sino cómo impacta
esta problemática en serie que nos aqueja a nosotros, anímense a dar su opinión. Y no digan a mí, miren, me parece esto. No, pienso esto, me sigo en esto, en este autor. O sea, siempre lo que vayan diciendo, busquen apoyo. ¿Vieron cómo el mentiroso dice, a ver, el hijo, Federico no me va a dejar mentir? Eso no es un apoyo. ¿Cierto? Siempre vayamos marcando, yo sigo este autor, esta línea, me apoyo en esto. Entonces, y de acá veo un paso más, una mirada 1 metro más larga. Es que la ciencia se va desplazando así. Otra cuestión que quiero observarles es el formato. Yo les voy a dar bien el formato, se los voy a pasar y las fechas de entrega hasta. Y qué deben tener, qué letra, prefiero qué tamaño, el interlineado. Y cuando ustedes afirmen algo, a pie de página o al final lo citan. Es decir, uno y al final, esta cita de fulano de tal, libro tal, página tal, punto. Y después la bibliografía con la que trabajan. Aparte de la mía, pueden trabajar en muchos blogs en el mundo virtual. Hay muchísimos blogs. Siempre que no vayan ni a la Cueva del Vago, ni a monografías.com, esas cosas no. Simplemente, este es un trabajo práctico de 3, 4 carillas, no más, que cumplen punto. Deben plantear el tema en una introducción, 5, 6 líneas, punto, no más, 2 páginas de desarrollo y otra de conclusión. Ese es todo el trabajo. ¿Por qué les pido esto? Porque esta es la base con la que van a trabajar, de acá hasta el final de su vida, que, salvo que se cambie el formato ese que es global, en donde vayan ustedes ya recibidos de ingeniero, siempre van a tener que trabajar en este formato de paper. ¿Por qué? Porque este formato equivale a 10 minutos de exposición, como mucho. Entonces ustedes ya deben estar formateados para eso. Cuando a ustedes les toque exponer algo de algo, nada tiene 10 minutos. ¿Estamos? Entonces es bueno que desde acá, desde el primer paso, vayamos acompañándolo en estas cositas. Esto es el acceso al conocimiento científico, que tiene sus formatos y que tiene sus convenciones. Estas son las convenciones. Cuando yo era alumno y cursé, nadie me explicó esto. Después, con el tiempo, lo fui incorporando y sobre todo ya más adelante como investigador planteé estas cosas. Bueno, ¿qué otra preguntita? Ahora bien, volvamos a esto. Vamos al trabajo. Las tensiones, otros hablan de clivaje, otros hablan de clivaje, son posiciones encontradas. Yo creo a esta altura que son producto de la misma problemática desde que nació o antes esta nación, o esta sociedad, digamos, que es por la distribución de la riqueza. Si quedaba acá o iba para otro lado. Si pensábamos en nosotros como sujetos de la historia,
o macheteábamos a otros, ¿no? Esto está presente siempre, creo que hasta tiene cierta lógica. Hay dos palabritas muy cercanas en esto, muy, muy cercanas. Adopción o adaptación. Suenan muy parecidos, son absolutamente distintos. No hay ningún conocimiento que no sea macheteado. Vamos a empezar por ahí, para hablar en claro. ¿Estamos? Machetear no significa estrictamente copiar y pegar. Significa que tomo una línea que me parece interesante y la adapto a esta realidad. Las realidades son distintas. Como hay distintos pueblos en el mundo, como hay distintas creencias. A ver, unos son musulmanes, otros cristianos, judíos, evangelistas, etc. Cada sociedad tiene su marca. Ahora bien, cuando digo realidades extensas, digo, qué sé yo, voy a hacer un plan de vivienda porque está, qué sé yo, un tipo en Groenlandia, ¿con qué ladrillo va a construir? Con lo que tiene. ¿Qué tiene? Hielo, muy bien, con hielo se hace la casa, son los famosos iglú. Un tipo que vive en la alta montaña, ¿qué tiene? Piedra. Punto. Y con piedra tendría que hacer las casas. Y es lo que nos va dejando la historia cada vez que la revisamos. Porque cada sociedad tiene su especificidad. Entonces, no puedo adoptar la totalidad del modelo, machetearlo de pe a pa, porque algo va a sobrar, algo va a violentar, algo va a quedar afuera. ¿Qué es el gran problema de los modelos? Fíjense esto, y esto también tiene que ver con la educación, ¿no? Fíjense cuando nosotros, por lo menos cuando yo era alumno hace mucho, mucho tiempo, y nos enseñaban los rudimentos de la historia, ya le voy a contar un par de anécdotas. No, daban una visión edulcorada. Dice, Sarmiento escribió bárbaro, las ideas no se matan. ¿Se acuerda de esa lección que les daba la primera maestra de segundo o tercer grado? Esperen que silencio, un minuto. Vamos. Vamos. Hay factores extra académicos que ensucian la comunicación. ¿Se acuerdan de esa lección o no les dieron? Sí, profe, siempre tuvieron unas lecciones sobre Sarmiento, sobre el padre de la escuela y que era un santo, sí. un alumno modelo, y era un Exacto. atorrante. Sarmiento siempre fue un atorrante. Bueno, pero yo soy un gran sarmientista, les aclaro, a favor y en contra. El loco Sarmiento, como le decía. En realidad, fíjense cómo no, y este es otro eje que quiero que no lo dejen afuera, que es la violencia. Augusto, tenés manito levantada. Tenía una duda con el tema este de, bueno, las tensiones se surgieron por el tema de machetear modelos entre familias. No surgen de eso. A ver.
no surgen de eso. Son los modelos que se aplican. A ver, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde está Augusto? Acá. ¿De Mendiolaza. dónde sos? ¿Ah? De Mendiolaza. Muy bien. Mendiolaza. Vos sabés que yo tengo un hijo arquitecto, te cuento esto, que una vez me dice, papi, que me lleva, que tengo una casa que estoy construyendo allá en Mendiolaza. Bueno, es un country. Yo lo llevo. Y vi el problema de la deforestación, de eso. Un terreno grande de un country o barrio privado, ¿no? Y vi la cantidad de algarrobos, de cinacina, de chañares, de quebracho blanco, arrasado para hacer una vivienda. Cuando yo les señalo esto, fíjense, tala, chañar, algarrobo, todo esto tiene una floración que produce miel de un determinado sabor. Todo eso se volteó para ensanchar el mundo urbano y producir un negocio inmobiliario. Ahora bien, esa flora es la que acumulaba el agua, la poca agua que tenemos nosotros porque vivimos en una región árida, seca, etc. E impedía bueno, la crisis hídrica, ¿no? Pensaba en eso. A ver, ¿qué se llevó ahí? Se adoptó un modelo, se copió un modelo, se copió y pegó y se instaló en un determinado espacio sin importarle las consecuencias que eso tiene en nuestra buena vida. ¿Me explico, Augusto? Se macheteó un modelo, se adoptó un modelo. Claro, No se es que adoptó un modelo se externo sin tener en adaptó. cuenta. Claro, sin tener en cuenta las condiciones propias de esa región. ¿Me explico? Con consecuencia. Bueno, ahora tenemos ya los incendios. Cuando yo era chico había incendios, pero eran muy pocos. Es decir, no había ni la picardía, déjenme pensar mal, ni las condiciones de esta época, déjenme pensar bien, permítanme pensar bien. Soy mal pensado a veces. No. Cuando triunfó ya éramos en el 10 un proyecto, en 1810 un proyecto, en 1816 una nación que necesitaba constitución, etcétera, etcétera. Ahí, incluso en la Revolución de Mayo, aparecen las dos líneas. Una línea conservadora y una línea revolucionaria que reproducía morenista, digamos, los hitos de la Revolución Francesa. Aún dentro de esa misma generación había dos modelos. O dentro de esta generación romántica, como se llamaba, influida por la cultura francesa, distintas miradas. Fíjense, tan romántico, dos enemigos, Hernández y Sarmiento. Propósito, Sarmiento no dice eso que nos
dicen que dijo Sarmiento lo que decían las maestras. En realidad, Sarmiento escribe en francés eso y dice, a los hombres se los degüella, a las ideas no. Esto es lo que dice Sarmiento. Pero como esto es pesado para un escolar, es más fácil decirle bárbaros, las ideas no se matan. Y ahí está la discursividad en pugna. Siempre está bárbaro. Bárbaro es lo negativo. Lo bárbaro frente a lo civilizado. Y esto sigue estando de distintos modos acá. El negro versus el blanco, el cheto versus el groncho, etcétera, etcétera. Sigue estando presente. Y sobre todo en la distribución en la distribución social, ¿no? En la distribución académica. Entonces, fíjense, dentro del mismo modelo romántico, dos adversarios, Hernández y Sarmiento. Sarmiento escribe en el 48, 1848, Facundo, un poco después le contesta Sarmiento con el Martín Fierro. Fíjense ahí Augusto, Federico y el resto de los chicos. El mismo modelo, ¿no? El mismo modelo intelectual, las mismas marcas. Sarmiento lo llama esto barbarie. Y Hernández trabaja sobre la barbarie de distintos modos. Fíjense, la barbarie está produciendo también la eliminación de pueblos originarios, también es barbarie. Toda conquista. Y esto no debe revisarse. O cómo se constituyen determinados hitos. Nuestra región, nuestra zona, nuestra geografía, básicamente está marcada por una palabra quichua, pampa, extensión, vacío, que es una pampa húmeda, básicamente, más extensamente, ¿no? Con regiones semiáridas como Córdoba, etc. Y Córdoba tiene las dos, ¿no? Sarmiento plantea esto y Hernández plantea lo mismo. Nada más que Hernández le dice, infierno por infierno, prefiero el de los infieles, cuando termina la primera parte, es decir, cuando Fierro y Cruz se van a vivir con los indios. Es una aceptación. Pero inmediatamente Hernández dice, cuenta el episodio de la India que le mata a la cautiva el hijito y con las tripas le ata las manos, con las tripas del chiquito le ata las manos a la madre, para que no llore, para que no grite, etcétera, etcétera. Es decir, dicen exactamente lo mismo. Ahora bien, fíjense también las contradicciones que hay en esta, ¿no? Sarmiento, en Facundo, tiene una gran pregunta, inmensa pregunta. ¿Cuál es el alma de este pueblo? Entonces, le pregunta a su malvado, que es Facundo Quiroga, y le dice, tú, Facundo, conoces los misterios de este pueblo, revélanoslo. Fíjense esa tensión que hay, esa contradicción. Yo soy un civilizado, soy un tipo que habla francés, soy un tipo que doy clase, soy un tipo que quiere traer la modernidad a este país, pero yo no lo entiendo. Y vos, que sos un bárbaro, que no tienes escuela, que no habla francés, que esto, vos tienes el secreto de este pueblo. Pasámelo. Fíjense esta cosa, la complejidad que hay en estas tensiones. ¿Me hago entender, por favor?
Me perdí, profe. Sí, perdón por... O sea, no entendí muy bien el tema de los... O sea, sé que se aplicaron dos modelos. Y ahí Bueno, eran sí. iguales. Pero hasta ahí llegué. Ya. Bueno, hay dos modelos. Uno, desarrollo uno propio sobre lo que conozco, sobre nuestra realidad, o traigo uno importado. ¿Cuál es el problema nuestro? Según Sarmiento, el vacío. Entre Córdoba y San Juan, medio el desierto. Dice. El vacío y la barbarie. Civilización o barbarie. Fíjense, subtítulo. Es decir, ¿qué es la civilización? Europa. Muy bien. Macheteo Europa y los traslado acá. Si vos lees bien el texto de Tayana, hay un pie de página que cita a Alberdi, otro de los hacedores, también de la generación romántica. Fíjense lo que dice Alberdi textual. Trasplantar pedazos vivos de Europa. Es decir, Claro, un copy pega. la inmigración. El copy-pegue, exactamente. Trasplantar pedazos vivos de Europa. Y esta es la inmigración. O sea, ¿qué inmigración deseamos? Rubios, altos, nórdicos. Y no, vinieron morochos básicamente italianos y españoles. Eso es lo que... Entonces, se pensó en esto como un factor dinamizador, modernizador, en vez de, fíjense, la misma contradicción de Sarmiento, educar al soberano. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba crear una nueva Europa afuera? Fíjense una pequeña observación. Una pequeña observación. Fíjate que vivimos épocas de incendios ahora. Sí. ¿Sí o no? De hecho, se prendió fuego una rotonda cerca de mi casa. Así que... Acá también hay la rotonda de la autovía. Ujú. Oh, conozco, ¿eh? Fíjense esto. ¿Cuál es nuestra vegetación autóctona? El monte duro, espinoso, la vegetación xerófila, es decir, hay poca agua, tienen una raíz pivotante que busca el agua, no una raíz rizomática, sino pivotante, ¿no? Bien. Algarrobo, chañares, quebracho, etcétera, etcétera. Esa es nuestra espinillo, etcétera. Esa es nuestra flora local. Esa flora era parte de la barbarie. ¿Qué se trajeron? Y bueno, hay que traer pinos. El pino es exógeno a esto. ¿Por qué? Porque el pino es resinoso, no es resistente, consume más agua, etcétera. Y el tener una resina, es muy voraz en los incendios. Bueno, ¿entienden? Se preguntan por qué del pino, Porque de afuera. para parecernos a quién. Claro, Europa. Europa. ¿Se dan cuenta en pequeños episodios de nuestra vida cotidiana cómo estamos cruzados por eso? Profe, Sí, hay muchísimas cosas. o las palmeras, profe, de Córdoba. O las palmeras de Miami, claro. Bueno, ¿quién dijo eso? Yo, profe, Alejo. Alejo. Queda bien el saco bordó, Alejo. Después me lo podés prestar. Muy bien, es muy preciso. Fíjense ahí en ese ejemplo que da Alejo. Fíjense cómo está en tránsito el mismo paradigma. Vos, Augusto, que lo planteaste. ¿Ahora lo entendés, Augusto? Claro, o sea, nos queremos parecer a Europa porque más o menos... Ahora ya no a Europa
como en el siglo XIX, sino ahora a Estados Sí, pues. Unidos. Miami. Es decir, ¿y cuál es la pugna? Y hay tipos que dicen, che, loco, yo puedo machetear esto y lo adapto a mi realidad. Porque todas las cosas sirven. Ahora, si yo copio y pego, me encuentro con riesgo. Claro. Porque eso es violentar. ¿Mm? Claro, en este caso, por ejemplo, lo de las especies no autóctonas, las que se traen de afuera, claro, o sea, te perjudican también a la autóctona y tampoco es un lugar especializado para eso. Así que, Claro. Entonces, y otra cosa está ya estamos hablando de esto en el plano cultural, en el plano económico, extender la mancha urbana sin importar el daño que quede. Sobre todo ahí en la región de ustedes, Augusto, hay un problema de agua. Hay un problema de agua. sí, bastante está casi todo seco más o menos. Sí, Ahora, sí. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? yo termino. ¿Ah? ¿Quieren alguna pregunta? Mañana vamos a trabajar esto y ya lo dejamos redondo, con fecha de entrega y me preguntan todo. Y vamos, a mí me encanta trabajar en esto, dejarlos hablar a ustedes, que ustedes planteen sus preguntas, sus dudas. Fíjense cómo van apareciendo cosas. Augusto metió la primera chispa. Le contestó Federico y Alejo, que estaba callado, metió una mecha. Este es el modo que a mí me gusta trabajar. ¿Hay alguna pregunta que puedan hacer? Vayan anotándome preguntas para mañana. Mañana vamos a redondear este primer trabajo práctico y me interesa porque lo vamos a trabajar así el resto. ¿Estamos jóvenes? Estamos. Profe, yo tengo la pregunta más que nada. Bien, Fede. O sea, ¿el trabajo práctico es grupal? Sí, es virtual. Usted me lo mandan a mí, me mandan a mí. Grupal, profe. En grupo. Sí, es grupal. Sí. Ay, Ya les dije. A ver, que te conteste Augusto. ¿Hasta cuántos integrantes pueden ser, Augusto? Te lo 3, dije. 5. Casi. Perdón, me olvidé. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, estamos. estamos, sí. Estamos, Fede. Eso se los dije al principio y de estos grupos que se conformen, quiero que hasta fin de año. Bueno, Ok. ¿he sido claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿En serio? Bueno, anoten las preguntas para mañana. Nos vemos, ¿eh?